Las potencias imperialistas tienen objetivos económicos y políticos, pero esto no lo pueden hacer realidad si no cuentan con una base material que permitan cumplir con esos objetivos. La capacidad de imponer a otros por la vía militar sus puntos de vista, de manera tal que los países estén sometidos a esa dirección. Esto ha sido el nacimiento en 1949 del Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN, cuyo objetivo primario, según decían, era impedir el avance del comunismo. Como resultado y como consecuencia del nacimiento de la OTAN, los países del área socialista se vieron en la obligación, 6 años después, 1955, crear el Pacto de Varsovia, que era un pacto de ayuda mutua y de defensa. Ahí claramente hubo un momento de un cierto equilibrio. Sin embargo, la OTAN, que se inicia con 12 miembros, comenzó a intervenir en distintos conflictos. Como fue, por ejemplo, la guerra de Vietnam, en Corea, por cierto, en la destrucción de Corea. Pero cuando la OTAN saca sus garras en forma abierta al mundo, ojo, cuando ya no existía lo que le daba la razón para existir, que era el campo socialista. No existía la Unión Soviética. Ya no estaban los países de Europa del Este. ¿Qué pasó? Y ahí se invade, se bombardea por 78 días con misiles, con bombas en forma permanente a Belgrado, incluso destruyendo la embajada de la República Popular China en Belgrado. La OTAN interviene, deshace peor lo que quedaba de Yugoslavia y crea un estado fantoche hasta el día de hoy, que es Kosovo, que es parte de Serbia. Ahí tienen todavía acantonados más de 6.000 efectivos. No contento con eso, intervienen en Afganistán, en una guerra que, por cierto, perdieron. 20 años estuvo la OTAN en Afganistán. Perdieron, tuvieron que irse. Luego intervienen en el Golfo, en Irak, acusando a Irak de estar preparando armas de destrucción masiva que nunca existieron. Esa fue la justificación. Hicieron pebre, bombardeaban, era un festín sobre Bagdad. Luego, o antes de aquello, estuvo, por cierto, la invasión de la OTAN a Libia, para llevar la democracia a Libia contra un gobierno encabezado por el coronel Gaddafi, que decía a Occidente estaba preparando en forma maliciosa la masacre de su propio pueblo. Hoy día Libia es un estado fallido, lleno de grupos disputándose el poder, donde existe incluso el tráfico de esclavos. Llevaron la democracia occidental a Libia. La OTAN es el engendro de la guerra y prepara acciones mayores. Hoy día apunta hacia Rusia. Ahí está, en Ucrania, actuando actualmente. Indirectamente sí, pero se prepara para actuar en forma directa. Apunta hacia la República Popular China, apunta hacia la República Popular Democrática de Corea y, por cierto, hacia la República Islámica de Irán, con el portaaviones que tienen en Asia Occidental, que es Israel. Pero la OTAN no tiene la razón, no están los pueblos con ellos, por lo tanto, su futuro es la derrota. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Ortiz.
ya son 75 años de lo que es la fundación de la OTAN. Una organización político-militar, porque no solamente se puede ver desde un punto de vista político, que hoy día tiene una gran importancia por su papel que juega, para escudriñar de qué se trata la OTAN, en qué está la OTAN hoy día, qué es, cuáles son sus objetivos. Estamos acá en Chile con Pía Figueroa, quien es periodista, investigadora, pero va a terminar de presentarse ella mejor porque ¿en qué estás hoy día, Pía? Gracias, Eduardo, gracias por esta invitación, gracias a Hispan TV. Yo estoy hace ya 16 años dirigiendo una agencia internacional de noticias que se llama Presenza y que surgió al alero de una iniciativa humanista por la paz y el desarme nuclear. Y desde entonces, pese a estos 75 años, hemos venido sosteniendo que la OTAN es un desastre. Nuestro punto de vista es un punto de vista en el periodismo en general y en particular en el armamentismo, es un punto de vista a favor de la paz y la no violencia y enfocamos cualquier acontecer desde ese punto de vista. Estábamos hablando justamente de lo que ocurre ahora en Chile con las posibles elecciones municipales. Bueno, nuestro punto de vista, aunque sea muy local, es la paz y la no violencia, el humanismo, los derechos humanos. Entonces, si me llevas al campo de la OTAN, lo que tengo que decirte es que desde su fundación, hace 75 años, para nosotros, desde nuestra mirada, fue una aberración. Es decir, en vez de lograr construir una fuerza de diplomacia, de diálogo, de búsqueda de entendimiento, de búsqueda de caminos para construir una comunicación efectiva con lo que era entonces la Unión Soviética y poder entablar una forma de salir de la Guerra Fría como finalmente fue con el desarme de los misiles, ¿no es cierto?, con el desarme proporcional que se estableció finalmente antes de que se desestructurara la Unión Soviética. Pero debió desde el inicio, después de la Segunda Guerra, debió de haberse construido de otra manera, con políticas adecuadas y con diplomacia, el acercamiento entre los mundos y no llegar a estas guerras frías y luego a lo que ha venido siendo la OTAN. Ojo, tú sabes que en un momento determinado, cuando estaba todavía vivo José Stalin, planteó la importancia que tenía de entrar en una especie de coordinación de seguridad mundial. Y claro, la OTAN rechazó inmediatamente eso y obligó al bloque soviético 6 años después formar lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Claro. Lo puso contra la pared. En vez de tender puentes y poder hacer una única forma de búsqueda de seguridad mundial que hoy día, en una globalización como la que estamos, es aún más vigente esa idea, esa propuesta, es aún más vigente. Pero mira, por ejemplo, hoy día vivimos en un momento histórico de una crisis estructural del sistema capitalista a nivel global, que necesita resolverse a través de la expansión, o sea, nuevos mercados, nuevos recursos naturales, etc. Pero no puede expandirse porque hay otros sectores, polos en desarrollo, que le impiden que se expanda nada más que de un punto de vista político. Y de ahí la OTAN que lleva este ingrediente de la expansión militar, porque de 12 que eran en la fundación, ¿cierto? Hoy día tenemos 32 integrantes y incumplió absolutamente el acuerdo entre George Bush, W. Bush y Mikhail Gorbachev, ¿cierto?, que no iba a expandirse la OTAN hacia el este. Exacto. Tú hablas muy bien de la crisis económica, del capitalismo en decidida retroceso y crisis. Entonces el complejo militar industrial ha desarrollado su mejor arma del negocio, que es poner en marcha algunas crisis y algunas guerras. La cantidad de recursos que se están gastando hoy
en el conflicto que se desarrolla en Ucrania, o el que está teniendo lugar en Gaza, o otros conflictos de los que se habla menos, es impresionante, porque no es solo el comercio de armas o de vehículos para la guerra, es hasta las más mínimas objetos, como objetos de comunicaciones, GPS, por ejemplo. ¿Cuántos se están vendiendo para la guerra? ¿Ya? Cosas que uno no piensa cuando piensa en el negocio armamentista, piensa en los enormes misiles, pero hay una cantidad de vehículos que los transportan y una cantidad de zapatos que usan las tropas y así siguiendo. Es un negocio formidable, es probablemente el mejor después del narcotráfico, ¿ya? Entonces, por supuesto que hay muchos intereses en juego hoy día con estos conflictos, muchos intereses económicos, pero el momento actual no es solo de crisis económica, es una crisis también ambiental, es una crisis también de migraciones. Nunca antes en toda la historia humana hubo tantos seres humanos que migraron a otro país como el año pasado. Entonces, cada vez hay más seres humanos que no pueden seguir viviendo donde están por una crisis alimentaria, por una crisis ambiental o por represión que se produce de sus propios gobiernos. En definitiva, estamos en una crisis multisectorial, como la definió Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que dice que esta es una crisis en cascada que va tomando cuerpo en todas las esferas del quehacer humano. Y tenemos por otra parte esta OTAN que sigue moviendo los límites y amenazando cada vez más. Salió Putin diciendo con toda claridad, como cada vez que habla, diciendo con toda claridad, un paso más muchachos y yo avanzo. Y lo está advirtiendo hace mucho rato. Entonces, no me extrañaría que den un paso más en Alemania, por ejemplo, y Rusia se vea obligada a desarrollar un frente bélico más allá de Ucrania. Se ve obligada porque está cada vez más acorralada. Esto lo está diciendo Putin con todas sus letras. Nosotros tenemos como agencia de noticias un corresponsal en Moscú, acreditado ante la Cancillería, sigue las conferencias de prensa que está dando el canciller y cada vez es más claro la amenaza que la OTAN está generando. ¿Me entiendes? Así es, Pía. Vamos a ir a un breve corte y continuamos al instante. Ok. Gracias. Estamos de vuelta con Pía Figueroa, nuestra conversación sobre la OTAN. Pía, la OTAN cuando nace se llamaba, sigue llamándose así, Tratado Atlántico Norte. Norte, ¿no es cierto? Atlántico Norte. Es un nombre de fantasía. Así es. Hoy día podríamos hablar... Está metido Italia, que no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, etcétera. Podríamos hoy día hablar de una alianza belicista de carácter global, dado el hecho que ha ido incluyendo a países del este, incluso aquí en América Latina. Ojo, está presente en Colombia, Argentina ha pedido su ingreso, Chile está en el grado 1 de apadrinamiento, sí. Y ahora, antes de 2025, entra a grado 2 Chile. Y eso explica por qué el presidente chileno adhirió inmediatamente a Ucrania cuando se empezó a desarrollar el conflicto, porque no se entendía qué tiene que ver Chile con Ucrania. Mucho más relación tenemos con Rusia. Y sin embargo, esta adhesión tan espontánea del presidente Boric, se debe al apadrinamiento que Chile ha pedido a la OTAN. Se habla de una centena de miles de efectivos militares que podría obtener
la OTAN en América Latina? Sí, felizmente no ha entrado todavía y los países están apadrinados o en vías de, pero si tomo el factor común de todos los países alineados en esta alianza, me parece que responden al occidente blanco. Es decir, no son países del sur, Colombia es una excepción, pero no son países del sur, no son países que tengan su esperanza puesta en el multilateralismo, son países que son súbditos de Estados Unidos, que son proclives a un capitalismo muy voraz, y efectivamente no tiene ningún sentido en el día de hoy, aparte del nombre, la alianza misma, puesto que fue generada contra el comunismo, como una forma de defenderse del comunismo. ¿De qué comunismo me hablan? Si se acabó hace ya décadas. Entonces, lo que es Rusia hoy es un país igualmente capitalista que cualquiera otro de la OTAN, que por lo demás ha tratado de entrar y no lo han dejado. Entonces me parece que simplemente Occidente, que se niega al multilateralismo, que ve con horror a los BRICS, porque efectivamente ni Europa ni Estados Unidos pueden aceptar que se produzca esta alianza tan interesante como es la que se está dando entre los países del sur con los BRICS y con China y con India y con Brasil y con otras formas de concebir la vida que no están centradas, sino que más bien buscando la salida a la crisis del capitalismo para dar una respuesta diferente que no está a la mano, que no está fácil, pero que nos tiene a todos en una crisis muy global, incrementada por este gasto excesivo en armamentos y en tropas. Mira, bueno, antes de 1999, antes de la invasión, del bombardeo de 78 días sobre Yugoslavia, lo que quedaba de Yugoslavia, bueno, la OTAN no tuvo incursiones como tal. Indirectamente sí. Tuvo contra el terrorismo. Claro, indirectamente sí, por aquí, por acá, hasta en Vietnam. Sí. ¿No? Sí, indirectamente, claro que sí. Exacto. Pero uno ve que cuando viene la OTAN y entra y bombardea Yugoslavia, luego viene Libia, Siria, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, uno dice, son países todavía débiles o con complicaciones, pero hoy día vemos a la OTAN apuntando a Rusia, a la República Popular China, apuntando Exacto. a la República Islámica de Irán, bueno, y a lo que es la República Democrática de Corea o Corea del Norte. Correcto. Donde son los lugares donde se anuncia o ya está existiendo conflicto. Así es, por lo tanto es... Hacia lo grande, perdona, hoy día la OTAN va por... La OTAN está alimentada por una ideología política, seamos claros. Es funcional a una ideología política y al hegemonismo norteamericano. Y es una lástima ver cómo Europa se arrodilla frente a eso. Europa ha hecho un papel nefasto en esta guerra de Ucrania. Está financiando bilateralmente, no como OTAN, pero sí cada país por sí mismo, una cantidad de recursos a Ucrania que es vergonzosa. Piensa que Alemania eliminó de su presupuesto gran parte del porcentaje que iba a dedicar a superar el cambio climático con tal de contribuir con armamento a Ucrania. Entonces, estamos farreándonos el tema del planeta y su crisis ambiental. Estamos en jaque con la crisis ambiental porque estamos poniendo esos recursos en armamento. Debiéramos construir inmediatamente, llamar a una mesa de diplomacia y negociación, empezar a conversar en qué términos se le pone fin a los conflictos bélicos y desarmar y desarticular todo el armamento que la OTAN está promoviendo. Sin embargo, es imposible por los intereses económicos norteamericanos. Y eso, no me vas a creer, pero pese a lo completamente opuesta que yo puedo ser frente a las posiciones políticas de un candidato como Trump, pero finalmente
La única cosa que considero que vale la pena de este señor es que no va a financiar más la guerra de Ucrania y que se va a salir de la OTAN. Entonces, porque él no pertenece al mundo de la industria armamentista norteamericana, entonces pertenece a otros mundos. Entonces, está decidido a que Estados Unidos salga de la OTAN, cosa que sería extraordinaria. Sí, porque ahí se dan dos cosas. Donald Trump representa al capital industrial norteamericano y Biden, aunque muchos progres en Chile estaban felices cuando fue electo Biden, no sé por qué estaban felices, es el hombre de la guerra. Así es. Porque el capital financiero tiene que expandirse. Así es. Tiene que caminar e ir a enfrentar. Exacto. Mira, en Europa, tú tocaste de Europa, una cosa muy importante. Los recortes en prestación social se están justificando por la defensa de Europa, del estilo de vida occidental, no sé qué, no sé cuánto. Hasta las libertades públicas se están restringiendo, ¿no?, para un bien superior, que significa tener los recursos para parar a Putin. Esa es la explicación que se le da a Europa. Y han construido una imagen de Putin que es totalmente falsa, es caricaturesca. Han construido una imagen como si fuera, no lo sé decir, un tirano, una cosa que no reconoce la democracia que hay en Rusia, las elecciones recientes que hubo. Entonces, van manipulando a través de los medios de comunicación para favorecer estos recortes en el presupuesto social, en el presupuesto ambiental. Fíjate que en Italia, por ejemplo, el presupuesto ambiental también se fue al piso con el destino del presupuesto a las armas. Carlos Marx decía una cosa, decía, el capitalismo destruye las dos fuentes de la riqueza, al ser humano, al trabajador y al medio ambiente. Así es, ¿sí? Así es. Tal cual, efectivamente. Entonces tenemos las bases norteamericanas instaladísimas en Italia, por ejemplo, listas, y la OTAN incentivando a que avancen el apoyo bélico, con un Macron que dice cosas que nadie afortunadamente ha seguido, pero que amenaza muy frecuentemente con apoyar con ulteriores recursos a Ucrania, mientras las políticas sociales están cada vez con ajustes mayores. Así es. Mira, las declaraciones de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos dice que es impensable entrar en paz si Ucrania no gana la guerra. Es que Ucrania no va a ganar la guerra. ¿Qué estamos diciendo? Ucrania no va a ganar la guerra, es obvio. No quiero negociaciones, no van a haber negociaciones, quiero guerra. Eso están diciendo. Eso están diciendo, esa es la amenaza, y eso es lo que el gobierno ruso está advirtiendo. Ojo, que no es tolerable este grado de amenazas. Efectivamente, están buscando un desarrollo bélico que se llama Tercera Guerra Mundial. Eso es lo que están arriesgando. Son unos irresponsables. Absolutamente. Por ejemplo, el atentado que hubo en Moscú también tiene su simen en lo que significa el bombardeo a la embajada de Irán en Siria. Efectivamente. Es como involucran, ¿no?, cómo obligan a través de un acto... urtican permanentemente. Para que todo lo que es Asia Occidental... Para generar una respuesta. Claro. Y por suerte que tenemos dirigentes en la República Islámica de Irán y en la Federación Rusa responsables, ¿ya? Porque o si no, habrían... Es que ellos saben lo que está en riesgo. En la provocación, ¿no es cierto? Ellos saben lo que está en riesgo. En una situación de crisis como la actual, de una civilización completa, mundial, que no tiene salida por el capitalismo, que tiene al planeta en una crisis ambiental jamás vista, que tenemos la crisis de migraciones, pero además anotemos muchas otras crisis. Acabamos de salir de una pandemia, hemos estado con una cantidad de problemas de alimentación, de la cadena alimenticia, etcétera. Estamos con grandes dificultades a nivel humano como para enfrentar una tercera guerra. Entonces, la salida que está planteando el Occidente blanco
es a través de una tercera guerra. Eso hay que resistirlo, no es posible, porque nos quedamos sin vida, sin planeta. Cambia absolutamente. Pía, el tiempo tú sabes cómo es acá, hemos llegado a nuestro final y la verdad las cosas que te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ustedes, Eduardo, y gracias a ti particularmente por esta entrevista que ha sido muy agradable. Absolutamente. Pese a los temas tremendos que estamos tocando. Así es. Pero hay que tener confianza que tenemos la capacidad los seres humanos de buscar una salida, ¿no? Y impedir, en primer lugar, la catástrofe y la guerra de carácter planetario. Exacto. Muchas gracias. Desarmémonos, pacifiquémonos y esperemos que esto se resuelva con un grado de razón. Gracias, Pía. Gracias a ti.